Buen día, soy Melissa Sedano del primero B secundaria de la Escuela Rochayo y Pensiones y este es mi proyecto del segundo trimestre de la materia de arte, mi exposición. Comencemos. Bueno, durante este proyecto voy a recopilar todos los temas ya vistos. El primer tema visto fue la bidimensionalidad y la tridimensionalidad. La bidimensionalidad o el arte 2D es el arte que se representa sobre cualquier base plana, como por ejemplo una hoja o una pared. Esto quiere decir que tiene solo dos dimensiones y sus medidas son largo y ancho. Pero sin embargo, estas imágenes pueden transformarse a un aspecto también simulación de ser 3D, usando el efecto claroscuro, la variedad de tonalidad de colores, el sombrado y también haciendo uso de las perspectivas de las personas. Y la tridimensionalidad o el arte 2D es el arte que se caracteriza por la creación de obras en tres dimensiones, como esculturas, y sus medidas son alto, largo y ancho. Y este contiene un determinado volumen y peso, es decir, que tiene profundidad. Y una de sus características es que se pueden mirar desde distintos ángulos, si bien también las obras en 2D se pueden hacer. Y un pequeño dato es que no solo la escultura es arte tridimensional, sino que la arquitectura también se cuenta como arte tridimensional. Bueno, nuestro segundo tema es el formato, que en el arte, más específicamente en la fotografía, se le llama formato a la forma del soporte, es decir, del espacio que los artistas visuales seleccionan para hacer sus trabajos. El formato cumple dos funciones: encuadrar la imagen en un espacio específico, es decir, separarla de todo lo que la rodea, y permite el control de la composición, es decir, en el modo en el que son acomodados todos los elementos dentro de este espacio. El formato puede ser regular o irregular, y también de forma horizontal y vertical. Modificándolo se pueden obtener diferentes tipos de formatos, como el cuadrado, rectangular, vertical y horizontal, el ovoide o el circular, etc. Este en el caso de los regulares. Pero en los irregulares, estos pueden tomar cualquier tipo de forma: una estrella, una nube, una mancha, entre muchas otras. Nuestro siguiente tema es la composición y la agrupación. La composición es el planteamiento del arte, la colocación o el arreglo de los elementos o de objetos en una obra de arte, o la selección y la colocación de elementos del diseño según los principios del mismo dentro del trabajo. Pero se tienen que tomar en cuenta el espacio, la forma y el color de los elementos. Y la agrupación, como lo dice su nombre, es en la forma en que se agrupan los objetos o las figuras y puede ser de diferentes tipos, como por ejemplo por contacto, que significa que las figuras se tocan entre sí por su cercanía, pero no se enciman y se pueden distinguir completamente. Por superposición es cuando las figuras están unas encima de otras y no se ven por completo, pero es fácil de identificarlas una a una. Y por último, por interconexión, que es cuando los objetos están encadenados o de alguna forma amarrados entre sí. Nuestro cuarto tema es el encuadre. El encuadre es igual muy usado en la fotografía, y este nombra o define la posición o lo que se va a ver del tema o el objeto protagonista en nuestra imagen. Y existen diferentes tipos de encuadre también, como por ejemplo el abierto, donde se puede observar de forma más amplia todo el objeto y lo que lo rodea. El mediano, o también llamado americano, en el cual se observa solo la mitad del cuerpo del objeto. El encuadre cerrado, donde solo se enfoca el objeto. Y por último, el encuadre close-up, que es un zoom que nos permite ver solo una parte del objeto de manera más detallada, por el acercamiento que se nos proporciona. Y por último, pero no menos importante, nuestro tema de los personajes y los tipos de ellos. Un personaje es cada una de las personas o seres
ya sean reales o imaginarios que aparecen en una obra artística, que puede ser teatral, cinematográfica o literaria. Y todos estos siguen una clasificación que va dependiendo de la relevancia de su participación. Y los personajes pueden ser principales, que son los que vienen de una forma más activa en la historia. Los personajes protagonistas son quienes llevan a cabo las tareas más complejas y de sus acciones depende la mayor parte de la historia. Los personajes secundarios, que son quienes acompañan al personaje principal a ejecutar ciertas acciones. También pueden tomar decisiones que serán determinantes para el personaje principal. O bien, también pueden perjudicar al personaje principal. Y los personajes terciarios, que son personajes que aparecen en la historia de forma esporádica o espontánea. Y bien están a lo largo de la trama, pero sus acciones no son relevantes para el desarrollo de la historia. Por ello es usual que sean también personajes planos o personajes irrelevantes. También va dependiendo del rol que ejerzan dentro de la historia. Existen tres tipos de personajes también. Los protagonistas, que su presencia resulta esencial en la trama, ya que todos los hechos relevantes giran en torno a ellos. Tanto así que si el autor decide eliminarlos de la historia, esta no tendría sentido, ya que no podría ser sustentada por el resto de personajes. Los antagonistas, que son el tipo de personaje que expresa ideas o valores contrarios a los del protagonista, y su función principal es evitar que éste cumpla su objetivo dentro de la trama. También hay unos llamados tritagonistas. En algunos casos son personajes que tienen sus propios desafíos. Sin embargo, su relevancia es mucho menor que la del protagonista y el antagonista, y en algunos casos es nula. Y por último, según la complejidad y detalle con los que el autor describe los rasgos psicológicos de los personajes. Y estos tienen dos tipos. Pueden ser personajes simples, que son un tipo de personajes cuyos rasgos psicológicos son descritos de forma muy básica. Generalmente no se hace mucho hincapié en ellos y suelen ser personajes secundarios o terciarios. Pero sin embargo también puede ser personajes principales con una mentalidad muy simple o muy fácil de comprender. Y los personajes complejos tienen una mayor complejidad psicológica, como lo dice su nombre. Están dotados de personalidad, motivaciones, dudas y expectativas que no muchos podemos comprender o llegar a analizar completamente. O también pueden tener un pasado que puede ser desarrollado de forma más explícita o implícita según los deseos de nuestro autor. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención. Soy Melissa Sedano y espero que les haya gustado. Gracias.